Bienvenidos nuevamente a este episodio de El Caldero, nuestro podcast, nuestro consentido, porque es donde tenemos un punto de encuentro de distintas ideas y de distintos conceptos, pero que siempre van al mismo punto, y es el conocimiento correcto y adecuado de unas prácticas que tenemos todos en nuestras vidas y que esperamos que algunos de ustedes las estén llevando de la forma más responsable posible. A eso entre los años 50, 60, en Inglaterra se produce un movimiento que parte del señor Gerald Gardner, que en ese momento no era conocido como Wicca, sino que era un movimiento, un culto creado por el señor Gerald Gardner, que trataba de recuperar ciertas prácticas neopaganas y que con el tiempo, de una manera despectiva, que luego fue adoptada de una manera amorosa identidad, fueron conocidos como los Gardnerian Wicca. A eso le podemos sumar que en los años 60 también se sumó Alex Sanders, un ex hijo, no ex hijo, ahí hubo unos conflictos y unas situaciones con Gerald Gardner, pero que conserva la tradición gardneriana, la tradición Wicca, y se conocen como Alexandrians Wicca. Luego nos podemos encontrar en el 1970 en Estados Unidos, esta vez aún sí hijo directo, linaje directo de Gerald Gardner. A ver, hijo dentro del mundo espiritual, no estamos hablando de hijos biológicos. Del linaje de Gerald Gardner, que es el señor Raymond Buckland, quien da origen a este movimiento que se llama Sax Wicca. ¿Por qué menciono estos tres movimientos o estos tres sistemas? Porque son los tres sistemas principales o los tres sistemas predominantes dentro de un sistema reconocido neopagano que lo hemos aprendido a identificar como Wicca. ¿Qué pasa? Han pasado 70 años, vamos para 80 años que se generaron estos movimientos, y todo el mundo de una u otra forma, Gardnerian Wicca es bastante, se podría hablar incluso casi que de una organización hermética, por así decirlo, pues son muy cerrados y muy ceñidos a sus tradiciones. La más abierta de todas es el Sax Wicca. Y por ahí también se abrió mucho el panorama con Scott Cunningham exponiendo, ¿no?, los caminos del Wicca solitario, por así decirlo. Pero digamos que en el transcurso del tiempo se ha ido distribuyendo o se ha ido haciendo pública mucha información que puede ser o no correcta, que incluso información ofrecida por personas que no pertenecieron y no han pertenecido nunca a sistemas rituales o sistemas religiosos o como Wicca, por ejemplo. Entonces el día de hoy vamos a jugar un poquito a ser de jueces, ¿no? Unos jueces un tanto particulares de todos los mitos o los mitos más populares, pero que son falsos, o bueno, capaz y algunos son ciertos, de las prácticas Wicca. Y obviamente, como todos nuestros episodios, estamos acompañados del señor Taliesin. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. La verdad que muy bien y contento de hablar de ese tema, porque creo que hay unos mitos que hay que desmentir un poco y contento de estar aquí. ¿Y el señor Rolo? Hola, ¿cómo les va? Sí, hoy estoy solito. Hoy Vivian no está, pero acompaña en espíritu. Contento de estar acá y efectivamente creo que hacer una charla muy interesante. Wicca es un campo de prácticas que por lo menos, actualmente en España lleva ya muchísima tradición. A este lado del charco, Colombia, Latinoamérica, pues ha venido tomando fuerza, lo cual también le va a dar, obviamente, digamos, como nuevas puntadas, lo va a refrescar, porque obviamente pues tenemos unas raíces europeas, pero también tenemos raíces de pueblos originarios. Entonces seguramente este campo de lo Wicca se ha venido cada vez más volviendo, sí, como más rico, ¿no? De eso hablaremos seguramente hoy. Bueno, sí, hoy carecemos de compañía femenina por ciertas situaciones. Incluso yo iba
Incluso, a ver, esto es un semi-anuncio. Íbamos a tener una invitada no especial, sino que una persona que se va a volver recurrente también en nuestros podcasts, claro, y que va a tener un espacio también donde va a ser solo mujeres. Porque exacto, hay espacios de la brujería que solo le pertenecen a las mujeres. Entonces, para respetar ese espacio, pues se va a generar dentro del Caldero Podcast esa situación para que, hombre, puedan tener acceso a la información a la que nosotros no entendemos y no podríamos entender porque no tenemos las condiciones ni físicas, ni mentales, ni emocionales de una fémina como para venir a pretender hablar de lo que no podemos entender. No, y de hecho, Taliesin, Joe, para que nuestros oyentes entiendan, claro, como la Wicca parte precisamente de la gran diosa, la madre, que hablaremos seguramente de eso. Claro, a muchos les sonará como contradictorio que hacen 3 testosterónicos ahí hablando. Pero bueno, yo creo que eso también es un poquito el reto, pero efectivamente no se puede abordar el tema Wicca sin hablar de eso de lo femenino. Aunque curiosamente Joe nos lo puso, los grandes fundadores, o sea, como esos pilares, curiosamente han sido hombres, ¿no? Pero si uno mira la historia de Garner, por ejemplo, o del mismo Scott Cunningham, fueron iniciados por mujeres. Es decir, curiosamente las mujeres están ahí, son las que tienen el poder, pero seguramente en su momento o en su época, aquellos que lograron realmente publicar y en últimas generar, obviamente, ahorita lo hablamos, su marca, bueno, curiosamente son hombres. Claro, lo que pasa ahí, Pablo, es que hay un malentendimiento, y para que ya entremos en materia, sí, del tema Wicca, y es que los dos movimientos que realmente se conocen como Traditional Wicca o que están representados dentro de la Wicca tradicional pura, yo sí considero que son ortodoxos. Ellos dicen que son solo ortopraxis, pero yo sí considero que son ortodoxos. Son Garnerian Wicca y Alexandrian Wicca, que son los movimientos fundados por Gerald Garner y por Alexanders. Y ellos tienen una ley o una regla que es que la iniciación solamente puede ser ofrecida por el sexo opuesto. O sea, exacto, si yo soy hombre, me tiene que iniciar en el coven una bruja mujer, y si es mujer, debe ser iniciado por un brujo hombre. Exacto. Así funciona. ¿Y qué pasa también para que la gente entienda? A pesar de que los estandartes, por así decirlo, de estos sistemas son hombres, los personajes más importantes dentro de los sistemas tradicionales de Wicca son mujeres. Exacto. Por ejemplo, un coven puede tener una suma sacerdotisa y no tener un sumo sacerdote. No pasa nada. Pero nunca puede haber un coven sin una suma sacerdotisa. Y la posición de la suma sacerdotisa dentro de los sistemas tradicionales es muy superior a la del hombre. El hombre se vuelve casi como que una especie de bueno, es que iba a decir trofeo, pero suena feo. No es trofeo, pero más una especie de figura decorativa que podría no estar, y el coven va a seguir funcionando igual. Exactamente. Bueno, pero creo que Taliesin aquí es el expertísimo, que lleva una tradición muy amplia. A ver, yo por cuestión de la iniciación, es verdad que normalmente pues nos va a iniciar la persona del sexo opuesto. Yo creo que es más bien por cuestión de simbolismo, ¿no? En el sentido de que las dos fuerzas, femenina y masculina, se complementan, ¿no? Yo creo que es por eso. Además, lo bonito, y sobre todo creo que por ser hombre, como hemos dicho, Gerald Garner o Alexander son hombres, pero fueron iniciados por mujeres. Pero aparte de eso, yo creo que entendieron el concepto de que dentro de nosotros también tenemos nuestra parte femenina, y es como reconocer, ¿no?, esa parte femenina. Me imagino que también dieron más voz a la Wicca siendo hombre, porque quizás en la época era más fácil para ellos, ¿no?, que se escucharan a esos hombres que a las mujeres, ¿no? Y bueno, lo que yo pienso que la Wicca es verdad que es muy secreta, todo lo que es la iniciación, todo lo que esos temas. Y claro, y por eso, entrando en el tema, yo creo que hay muchos errores y poco conocimiento, ¿no? Quiero decir que hay muchas cosas en la Wicca garneriana, que yo no soy iniciado de la Wicca garneriana, pero conozco gente
pueden contar ciertas cosas, pero hay límites. Es decir, todos los rituales que se hacen en el coven, ¿no? No se puede decir. Es secreto del coven. Aunque cada coven, aunque sean de la misma tradición garneriana, cada coven tiene su forma de hacer más o menos los rituales. Son autónomos. Lo que está en el coven queda en el coven. ¿Vale? Por ejemplo, hay otras cosas que no es secreto. Por ejemplo, muchas veces en los coven de Wicca garneriana se hacen los rituales totalmente desnudo, ¿no? Por ejemplo, también usan el flagelo. Todos esos temas no son prohibidos de hablarlos. Ahora, lo que es los rituales en sí es muy, muy secreto. Es decir, no todo el mundo va a visitar un coven y va a decir, a ver cómo hacéis tal ritual para Imbolc o cómo hacéis ese ritual de paso. No, eso va a quedar ahí. Ahorita que estamos tan cerca de Beltane, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo. Sabemos que Beltane, pues, justamente es cuando hay copulación entre la diosa y el dios, ¿no? Y muchos coven hacen una representación de ese momento. Ahí sí que no puedo decir si real o no, me imagino que es sobre todo simbólico, ¿no? Pero bueno, aunque fuera real, nadie va a saber lo que está pasando ahí dentro. Exactamente. A mí me da pie para decir que efectivamente las iniciaciones, empecemos a hablar de lo garneriano, efectivamente es un poquito más ortodoxa y Taliesin tiene razón, puede cambiar de coven a coven. Yo particularmente, bueno, como lo hemos dicho en otros capítulos, con Vivian seguimos más bien una rama más solitaria, porque realmente yo fui iniciado por Vivian, pero solitos, nunca hemos pertenecido a un coven. Ahorita podemos hablar de ese tipo de cosas. Para los oyentes, ¿qué es coven? Bueno, pues coven es una congregación, es el grupo de personas que alrededor de una suma sacerdotisa, de alguna figura de liderazgo, pues crean, digamos, como una hermandad. Y claro, eso es importante. Lo que se conoce vulgarmente y de una forma fea como el aquelarre, ¿no? Sí, es una palabra, digamos, un poquito más antigua, pero sí, ese es el coven. Pero efectivamente les cuento, como para meterle un poquito de anécdota, pero cuando Vivian y yo nos encontramos y de verdad decidimos tener un matrimonio desde lo espiritual, y aquí es donde viene la cuestión. En Colombia la cosa no es tan sencilla, porque hay gente que practica y puede declararse Wicca, pero a diferencia de España, de Estados Unidos, de Inglaterra, todavía no es una religión reconocida oficialmente. O sea, no, es un asunto más de estilo de vida, de que alguien se declare. Hasta ahorita creo que empieza, bueno, y sí, hay unas redes y están en Facebook y todo esto de la tecnología, pero realmente falta mucho para ser reconocido como una religión. Pero entonces cuando nos quisimos casar, que bueno, nos casamos, pues se hizo por lo Wicca y un sacerdote con tradición que había estado en Estados Unidos. El rito de las... Claro. De la unión de manos. Exacto. Iniciamos el Handfesting en un diciembre, y ya después en un junio del siguiente año, porque habíamos quedado con el compromiso de corroborar si había o no compromiso. No, literalmente a mí me digamos como que tuve una reiniciación garneriana, y es similar a lo que dijo Taliesin. O sea, en el caso mío, ya pues aceptar un nombre sagrado, que es otro de los temas interesantes y bonitos, fue precisamente completamente desnudo. Pero miren lo bonito que sucedió, porque eso es la parte muy bella que dijo Joe. Si bien era hombre, pues hombre, la persona que me inició, y por supuesto fue la autoridad que nos casó, en el momento de mi iniciación, Vivian como mujer y esposa mía, o pareja mía, fue fundamental. Tienen toda la razón. O sea, entonces, si bien él venía de una tradición muy garneriana, de coven, de ser un tipo pues ya muy estructurado, tienen toda la razón. La que terminaba haciendo una serie de autorizaciones espirituales, que son secretas, como lo dijo Taliesin, al interior del ritual, fue la mujer. Y eso sí hay que, y obviamente, fue un espacio bellísimo, y sabemos que la Wicca garneriana sí es de mucho código, ¿no? Es decir, hay unas direcciones circulares que toca respetar a la hora de, hacer varias de las rutinas y repertorios. Pero, claro, es que la Wicca garneriana es básicamente una orden hermética. Es como funciona, es completamente, por eso es tan difícil. Y miren, y ya como para empezar a volar mitos para el carajo.
Exacto. Yo estoy un poquito reventado y esto lo digo también de Tipitín Wicca, de Topolón Wicca. O sea, ahora todo el mundo se pone nombre de alguna manera terminado en Wicca y eso es como listo, ya, son brujos. No. Y ojo, Wicca diánica, porque acuérdate que ahora entonces también hay un feminismo radical en lo Wicca con la diosa Diana. Y bueno, si lo femenino es importante, lo diánico es prácticamente, entonces, dicho, total. Entonces partamos de algo y partamos a derribar muritos. Ser Wicca. A ver, Wicca es quien practica el sistema. Realmente ser Wicca de alguno de los sistemas, primero, acceder a Garnerian o acceder a Alexandrian es dificilísimo. Claro. Es complicadísimo, por lo que dijimos, ya son herméticos de por sí. Para ellos es regla que las iniciaciones son presenciales. Eso no es ni a distancia, ni por correo, ni no, venga, yo le echo la bendición por WhatsApp. No. Eso no es así. Por PC. Claro, es presencial. Y, a ver, primero, tienes que conocer a una persona que haga parte del sistema y que tenga cupo o lugar en su coven. Puedes conocer 15 Garnerians, pero si ese coven decidió que solamente van a ser 15, no hay cómo ingresar ahí y no hay cómo iniciarse. Entonces es muy complicado. Lo mismo pasa con los Alexandrians. Yo creo que el sistema de los antiguos, el sistema más libre y más abierto es el Sax Wicca, que además podemos encontrar el árbol o el libro completo de la brujería sajona, que son libros de Bokland, y que tienen como una guía o como una forma de, mire, de esta es nuestra práctica, es así, así puede funcionar, es un poco más libre. Pero realmente iniciarse en Wicca es muy complicado, eso no todo el mundo tiene acceso. Entonces, partamos de que no le crean a cualquier pendejo en redes sociales que va a salir a decir yo soy Wicca, no. Y yo creo que el mito más importante, y aquí Tali me corregirá porque Tali es iniciado y sé que lleva una práctica de muchos años. No sé en qué posición de su práctica estará ahora, porque todos los que estamos en un mundo espiritual vamos mutando, evolucionando hasta que encontramos un lugar en el que nos podamos sentir más cómodos o satisfechos. Pero la Wicca como tal es un sistema de ritual, es un sistema de creencia, de adoración a los dioses. Ojo, volvemos al mismo punto. Los Wicca que yo he conocido de verdad, no creen que existe un dios y una diosa. Entienden los dioses y entienden las deidades como entidades y como conceptos de lo que sí podemos ver y palpar, como una representación mágica de eso, que la magia existe, por algo estamos aquí. Pero no es que sea necesariamente, pero es una adoración a esos conceptos. La brujería, por su lado, es otra cosa completamente distinta, y esto se habló con Oli en algún momento. Si bien sí hay una tendencia de los practicantes de Wicca o de los integrantes de Wicca a practicar la brujería, no hay que ser un brujo para ser Wicca, y no todos los Wiccans son brujos. Hay personas que no les fluye, que no les sale o que simplemente no se les pega en gana, pero que están felices con su culto a los dioses. Claro, exactamente lo que dice Joe. No hay que olvidar que la Wicca es un camino espiritual, una religión, llamémoslo como queramos, y la brujería es una práctica. No todos los brujos son wiccanos, para nada, y no todos los wiccanos son brujos o brujas. Sí suelen serlo porque es una práctica de uno aceptada y muy común dentro de ese camino de la Wicca, pero si alguien no quiere hacer hechizos, rituales, bueno, rituales sí, en el sentido de la rueda del año y todo eso, sí, pero si no quiere hacer hechizos personales o para otras personas, no tiene por qué hacerlo. Es como el creyente que va a la iglesia o que reza de noche antes de ir para la cama, etcétera, etcétera. Y eso es uno de los primeros errores, lo que decía Joe antes de que ponen etiquetas y ponen Wicca y entonces la gente dice, ese es brujo. No, uno es Wicca, es una cosa y brujo es otra cosa. ¿Que puede ir juntos? Claro que sí que puede ir juntos, pero no es lo mismo.
Y eso es uno de los primeros mitos que quizás la gente no está entendiendo. Es que de hecho, Tali, y perdona te interrumpo, porque yo creo que incluso nos podemos poner como ejemplo nosotros. Yo llevo una práctica Wicca muy cercana a la Wicca de Buckland, muy cercana a Sax Wicca, y yo no practico esencialmente la brujería. Yo no me considero brujo. Yo hago mis rituales como parte de mi práctica, de mi vida espiritual, pero yo no ejerzo la brujería de ninguna manera. Cosa que al contrario sí pasa contigo, por ejemplo, que tú sí ejerces una práctica brujil muy activa. Y lo que te digo, ya nos contarás, pero no sé, por ejemplo, en qué momento de tu práctica Wicca, capaz si ya mutaste, evolucionaste, pero ese es el punto. O sea, no se rige por una práctica brujil, no es necesaria tampoco. Además, a ver, yo por ejemplo fui iniciado en Wicca nativista correliana, y lo bueno es que uno puede estar iniciado en una tradición y puede cambiar cuando quiera. No puede estar en varias, ¿no? No puede decir uno, soy nativista correliano y después voy a entrar en un coven garneriano y como para acumular título, no. No, hay un tiempo de duelo, ¿no? Que yo estoy en ello justamente. Yo estuve muchos años en nativista correliana y súper agradecido de lo que he vivido durante esos años, pero sí estoy en un momento de transición, ¿no? Y de duelo con esa tradición, ¿no? Y exactamente, yo por ejemplo soy muy activo porque es mi manera de vivir, es mi trabajo, y aunque no fuera mi trabajo, soy muy activo con la brujería, ¿no? Pero hay gente que normalmente pues no son wiccanos y son brujos iguales. Es cierto, y ahí yo también quería, de todos modos, aportar algo, porque aquí para ponerle un poquito de polémica, sin embargo yo tengo la sospecha de que, sobre todo en la era moderna, actualmente, y debo decirlo, en medio de que esto atrapa a demasiados jóvenes, porque la Wicca tiene una tradición muy fuerte, pero gracias a las redes sociales, a la cultura popular, claro, esta imagen del brujo, el hechicero, el mago, es, hablemos la calzón quitado, se ha vuelto como lo que empieza a fascinarle a muchos y a muchas de estos sistemas. Entonces, aunque Oli tiene toda la razón, una cosa es la práctica espiritual religiosa y otra es optativa y es querer ser brujo o bruja, creo, y además uno lo ve sobre todo en la industria editorial Wicca, lo que está atrapando hoy día a la gente para estos sistemas es que todo mundo quiere tener un átame, todo mundo quiere tener una vara, todo mundo quiere saber manejar las hierbas, todo mundo quiere manejar los cristales, es decir, y efectivamente empieza la feria de la autodenominación. Entonces por eso Wicca, y ese es uno de los mitos que hay que quitar, se ha vuelto por la industria y por la apropiación en las redes sociales sinónimo de brujo o bruja, y efectivamente no es lo mismo. El problema es que hoy en día, hace unos cuantos años la Wicca fue muy de moda, todo el mundo quería ser Wicca, ¿no? Era como una vía de escape quizás de otras creencias más abrahámicas. Sí. Y la verdad que hicieron una publicidad sobre la Wicca extraordinaria. Se empezó a difundir cosas sobre Wicca por todos los lados, a doquier, pero también mucha información errónea, o más que errónea, muchas veces no se explicaba ciertos conceptos de la Wicca, ¿no? Y hoy en día el problema es que la gente piensa que la Wicca, y perdón por la expresión, piensan que echamos pedos de flores y unicornios por todos los lados, ¿no? Y hay mucha gente que reniega la Wicca diciendo, no, es que es demasiado blanco, demasiado bonito, demasiado tal, cuando la Wicca no es eso para nada, ¿no? Y yo creo que Rolo me puede corregir si me confundo. Pasa un poco ahora, hoy en día, con la cultura nórdica. Sí. Bueno, nórdica, claro. Todo el mundo quiere ser Ragnar, ¿vale? Y todo el mundo quiere practicar hoy en día magia nórdica, brujería nórdica, y muchos se dicen cualquier bobada sin ir realmente a fondo en el tema. Y vuelvo con la Wicca,
cuando piensan que los wicanos, y eso es por la ley de haz lo que deseas mientras a nadie dañe, ¿no? La gente piensa, ay, no, es que entonces no me puedo defender. No, perdón, yo como wicca, cuando dicen haz lo que deseas mientras a nadie dañe, de uno es tampoco me puedo dañar. Exacto. Pero si yo permito que me dañen, estoy permitiendo que me dañen, es que me estoy dañando a mí mismo. Entonces tengo derecho a defenderme, tengo derecho a contraatacar. Y eso la gente no lo ha explicado muchas veces. Y por eso piensan que los Wicca hoy en día tienen una mala publicidad y piensan que son los blandos de la brujería. Cuando no se trata ni de blando ni de nada, se trata de conocer realmente qué es la Wicca. Y mucha gente lo conoce solo la superficie y, por desgracia, trabajo mucho con redes sociales y te enseñan un libro tipo la Wikipedia, esa, la famosa, sí, o cualquier libro, y dicen, no, es que yo lo leí ahí. Perdón, expresión muy español. Hostia, no jodas. Primero tendrás que leer de dónde viene la Wicca. Por ejemplo, claro, libros de Gerald Gardner, libros de la Wicca alejandrina, de Buckland, etcétera, etcétera. Y entender realmente lo que hay. Es verdad. Y yo quería proponer otra imagen que se ha vuelto, no sé si mito, que hay que, si no desmontar, hay que aclarar. Y quería aprovechar a Joe y a Taliesin. Y es, bueno, la triple diosa. O sea, mire que estamos hablando, y yo lo proponía, que el wicano, digamos, más tradicional, sabe que no hay dios y diosa, son formas de emular unos principios, pero si hay una figura que ha tomado como la prevalencia, es la triple diosa. Sabemos que es una figura poética de Robert Graves, que va a salir uno, pero se adoptó, y claro, entonces empieza a aparecer el debate de que no, pero sí hay unos hallazgos arqueológicos, sí hay unos estudios antropológicos que pueden mostrar que sí habían figuras de diosas triples en tales y tales culturas, pero al parecer eso es más que todo un constructo, es decir, realmente, y bueno, y obviamente donde Hécate se convirtió como en la en la diosa principal, esa es la otra. Creo que ahora todo el mundo quiere ser amigo de Hécate, pero siento al mismo tiempo que es una diosa supremamente incomprendida. Yo se quería proponer, bueno, esto lo vemos como un mito, como una realidad o como una idea tan romántica que ya la hemos convertido en una tradición. ¿Ustedes qué opinan? Y sobre todo, bueno, yo y Taliesin, de la triple diosa. ¿Existe, no existe o es más bien una metáfora? A ver, la triple diosa para mí es una metáfora en el sentido que nos explica el ciclo de la vida, ¿no? Exacto. La doncella, la madre y anciana. Y anciana, ¿no? Sí. Vamos a pasar todos por ese ciclo y sobre todo el concepto femenino, ¿no? Entonces, otra cosa también que está muy relacionado con eso, mucha gente piensa que la Wicca es celta, que tiene que ver con los celtas y nada más lejos de la realidad, ¿ok? Porque, por ejemplo, Raymond Buckland, las deidades que usa, uno de ellos, lo masculino, es Woden, que es Odín, ¿no? Entonces, de celta, muy poco, ya, en ese sentido. Y entonces, ahí también, con la triple diosa, mucha gente empezó con las diosas celtas, pero no entiende que la triple diosa celta no tiene nada que ver con el concepto de doncella, madre y anciana. Por ejemplo, Las Morrigan, que no es Morrigan, son Las Morrigan, exacto, es una diosa triple, pero no tiene nada que ver con ese concepto de juventud, madre y anciana. Mismamente la diosa Brigitte, que es también una triple diosa, tampoco es doncella, madre y anciana. Entonces, mucha gente se confunde y es el problema, es que estamos siempre con querer todo de inmediato sin buscar el trasfondo y realmente lo que hay. Y igual que la tecnología hizo bien a la Wicca para que la gente se acercara a ella, también hizo una publicidad muy mala porque permitió a gente de opinar de cosas que no entendían o que no quisieron ni entender, que solo estaban sobre la superficie. Y es lo que vuelvo a decir, a Rolo, hoy en día
igual que con Hécate, mucha gente quiere ser brujo, pues de brujería nórdica, o son especialistas de todo lo que es nórdico y realmente no saben absolutamente nada, saben un poco de lo que leyeron en internet. Pero me encanta algo, porque este mito ya quedó desmontado, o sea, no es que no exista las diosas triples, pero no es lo mismo que el concepto moderno de la triple diosa, o sea, dos cosas diferentes. Yo a eso le quiero añadir, y este le doy un crédito también a Sebas, el brujo del sur, es un gran productor de contenido, practicante, y él dice algo muy cierto, lo mismo, pero es que como Hécate la representan muchas veces en las estatuillas como con tres caras, y la respuesta es muy clara, no es tampoco ni la no es la doncella, ni la madre, ni la anciana, es porque está mirando a las direcciones, porque era una diosa que también simboliza los caminos y se colocaba en las intersecciones de caminos, punto. Entonces, el llamado que creo que nos hace Taliesin es que detrás de ciertas informaciones, pues hay que seguir buscando las fuentes y entender que no es lo mismo un origen arqueológico, por ejemplo, de una triple diosa, a el concepto romántico y poético de Robert Graves, que sí ha sido asumido por el neopaganismo, pero realmente es una invención moderna, que eso no le quita peso, no le quita importancia, pero hay que aceptarlo como una tradición realmente mucho más reciente. Es lo que pues yo sí quería como poner a consideración. Además que, a ver, es que la gente quiere, como bien lo dicen, encerrar todo en un solo significado, y no es así. O sea, sí, por ejemplo, dentro de cada tradición hay unas deidades que se acomodan, por ejemplo, a los caminos de esa tradición, pero incluso las mismas tradiciones te dicen, pues, si te sientes más cómodo con esta deidad, pues dale, sin problema, no te estreses la vida. El símbolo también de la triple diosa es lo que hemos hablado en muchos momentos, y Rolo que tiene estudios pues en antropología. Las tribus antiguamente adoraban lo que para ellos era adorable, lo que para ellos no podían explicar y no podían entender, como el tema del sol, con la influencia de la casa, de los cultivos, del verano, el cómo representaban las etapas de la luna, ¿no? También cómo se enfoca el tema de la triple diosa en esa creencia de las tres fases de la luna, en creciente, llena y menguante, que también tiene tanta influencia hasta en la marea. O sea, exacto. Entonces tampoco es como encerrarse en esos conceptos, sino ir a ver qué estaba pasando antropológicamente en este momento, cómo funciona. No lo sabremos todo, pero hay muchos estudios que nos van a acercar un poquito a cómo funcionaba o a cómo se vivía, y a no creernos de primerazo. Hombre, si nosotros vamos, por ejemplo, a creer como creía un egipcio hace 2500 años, pues nos vamos a encontrar otro sistema de creencias y de vida completamente diferente. Es también irlo adaptando. Yo creo que esos radicalismos son muy complicados. Lo otro que también falla mucho actualmente es la disciplina de las personas en un camino espiritual. La gente cree que seguir un camino espiritual es sencillamente decir yo hago parte, prender 2 velitas, 2 inciensos, decir limpié la casa, hay malas energías, encendamos una velita. No. A ver, yo no estoy muy enterado de ciertos sistemas, pero hay sistemas Wicca que tienen incluso que pasar 3 años antes que te hagan una iniciación. Y en ese tiempo se dan cuenta si realmente te interesa, si realmente te gusta, si realmente es para ti. Y es que si aguantas el año o los 3 años que tienen otros sistemas es porque realmente estás interesado. ¿Y qué pasa durante esos 3 años? No es que te estén preguntando cada 2 días, ve, ¿todavía te interesa? No. Te están pasando libros, te están enviando textos, están compartiendo conocimiento contigo, te están testeando si realmente estás adquiriendo ese conocimiento, y es un tema de estudio y práctica. Entonces, por ejemplo, Taliesin, que trabaja con ciertas entidades, a Taliesin le ha tomado años estudiar y aprender estos conceptos y estas relaciones, y no es sencillamente encontrar en Wikipedia, ¿quién es Hécate? No, pues vaya, mire quién es Hécate. Para las culturas donde realmente creían en Hécate, ¿no? Es como el tema de las runas, por ejemplo.
yo pinto runas y entonces yo las puedo interpretar. No, eso requiere un estudio y una práctica. Si no hay estudio y no hay práctica, las runas son un simple alfabeto. Exactamente. Y yo iba a preguntar eso, Talía, sin una... porque exacto, mire que él también nombra otro mito, y es que efectivamente Wicca es igual a celta. Pero claro, es porque hay sistemas donde, por ejemplo, entonces se habla de cernunos, que efectivamente son figuras que vienen de este tipo de pueblos antiguos, pero también empezamos a ver que el practicante o la practicante de Wicca, hay sistemas que le permiten ver, literalmente dicen, escoge tu panteón, o sea, esto cada vez también se vuelve mucho más rico, y hay gente que dice, no, incluso hay un panteón egipcio con el que yo trabajo, otros se van más por lo griego, otros sí se vuelven mucho más celtas, aunque existe el druidismo, que eso es otro tema, y no son wiccas, y existe un camino mucho más radical, ahí sí, digamos, por lo menos de origen del celta irlandés. Pero no sé, Talía, siento que nos puedas decir finalmente una pregunta muy clara. ¿Cuáles son las deidades o los dioses o las diosas para alguien que se declara Wicca? ¿O se pueden precisamente expresar en varias imágenes, en varios arquetipos? ¿Tú qué opinas de eso? A ver, por ejemplo, en la Wicca nativista correliana no hay un dios o una diosa propia de esa tradición. Todo lo contrario, uno puede elegir lo que se siente afín. Hay que ver cómo ellos conciben lo que es las deidades. Ellos son, los nativistas correlianos, son monoteísta, biteísta y politeísta. Son todo a la vez, ¿vale? Okay. ¿Por qué? Monoteísta, porque se entiende que es el todo. Hay uno, hay una fuerza, una energía que es donde todo empieza, ¿no? Por eso se dice que son monoteístas. El correliano entiende que hay esa energía, que no es ni femenina ni masculina, ¿no? Pero sí entiende que son dos energías complementarias, ¿no? Y ahí es cuando aparece la diosa y el dios. Me diréis, ¿pero por qué entonces no solo con el monoteísmo, con el todo? Porque consideran que, ¿cómo decirlo? El ser humano no podría entender totalmente el concepto de ese, vamos a llamarlo Dios, ¿no? Por decirlo, por ponerle una etiqueta, ¿no? Ese todo. No sería capaz de entender todo ese concepto. Por eso lo dividen en Dios, energía masculina, y en diosa, energía femenina. Y ahí cada uno puede elegir, ¿no? El Dios y la diosa que quiera. Pero después, cuando uno elige, por ejemplo, en mi caso, tengo como diosa madre, que se llama Akeridwen, uno tiene que ser consciente que es como un diamante, ¿no? La energía femenina, la diosa, es como un diamante y tiene varias facetas. Sí. Cuando yo me conecto con Keridwen, me conecto solo con una parte de ese diamante, ¿ok? Y es válido, claro, pero de Keridwen también me puedo conectar con Brigitte, con Morrigan, con cualquier diosa, y lo mismo con lo masculino, ¿ok? No sé si me explico correctamente, pero es como dos diamantes, y cuando uno elige un dios o una diosa, sobre todo cuando decide conectarse, solo se conecta con una parte de la gran diosa o del gran dios. Creo que en los wagnerianos tampoco hay realmente un dios o una diosa que tengamos que elegir. Ahora, en la Wicca sajona de Bockland, sabemos que a la base, por lo menos lo que he leído, tampoco soy un entendido de esa Wicca, pues hay Odín y Freya, creo que, si no me equivoco, ¿no? Claro, entonces, a ver, no son exactamente Odín y Freya, sino que bueno, es Woden, son los equivalentes a Odín, perdón. Exactamente, ¿no? Son los equivalentes a Odín. Entonces, depende un poco la tradición. Por eso también es importante que cuando se habla de Wicca, no englobalizar todo como si fuera todo Wicca, y que la Wicca wagneriana es la misma que la alejandrina o que la nativista o la diánica también, que bueno, la diánica yo estoy un poco en contra, pero bueno, sí, soy un poco en contra. Pero bueno, bueno, tal vez, ¿y por qué? Todos los iniciados. No, pero pues, estamos desmontando, ¿por qué? ¿Por qué? Yo también, pero yo quiero saber tu razón, ¿por qué?
Pues mira, sabemos que la Wicca diánica hace especialmente énfasis en la diosa, ¿no? La parte femenina, y ahí sí que dejan el dios casi como para reproducirse, como un zángano. Exactamente. Y poco más, ¿no? La parte masculina está relegada a un segundo o tercer plano, casi como si no existiera, casi. Y yo me acerqué a la Wicca justamente por ese concepto de entender que en cada ser humano hay esa parte masculina y femenina, y ni una es más importante que la otra, son complementarias, ¿no? Y la diánica justamente considera que están cometiendo el mismo error que esas religiones abrahámicas, claro, como diciendo es el dios masculino con barba blanca, pues ello es la diosa Diana y el resto no existe. Y para mí cometen el mismo error que las religiones abrahámicas. Totalmente. Que son esos conceptos que a mí me alejaron de esas religiones, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso estoy un poco en contra de la religión, de la Wicca diánica. Sí, de hecho, hace poco veía yo un especial sobre unos chicos que fueron a entrevistar al Papa Francisco. Lo vi. Y le preguntaban sobre eso, sobre la posición, y de una u otra forma ellos tratan de justificar o de dignificar la posición de la mujer en la Iglesia Católica, cuando pues sí, realmente es una posición muy de madre, muy maternal, pero realmente en los rangos y en las posiciones de poder no hay cupo para las mujeres en la Iglesia, en el cristianismo en general, por así decirlo. Mientras que en estos sistemas neopaganos, la mujer tiene un papel preponderante, importante, y por ejemplo, en el caso de Garnerian y Alexandrian, que comparten muchos aspectos de su tradición, es necesario, o sea, lo que hablamos en un principio, se puede prescindir del sacerdote, mas nunca de la sacerdotisa. Entonces, creo que como que traer ese feminismo hegemónico a estas tradiciones, pues aparte de innecesario, porque ya la mujer ocupa un lugar muy importante, es básicamente radicalizar algo que los que lo buscamos ha sido porque no existen esos radicalismos precisamente. Claro. Pero volvemos a lo mismo, a veces, y yo escucho, sí, estoy de acuerdo que Garner y esta Alexandri, se me pasa el nombre de Alexander. Exacto, de Alexander. Pero miren que también se empiezan a volver sumamente dogmáticos. Es que hay una cuestión que ocurre con la Wicca y los sistemas neopaganos, y hay que decir, surgidos obviamente sobre todo en el norte de Europa. Es que aunque a veces no se quiera aceptar, claro, son eso que se denominan movimientos muy como de reconstruccionistas, que además están muy vinculados a ciertas ideas, ojo, identitarias, raciales e incluso nacionalistas. Es decir, a veces esto suena muy lindo, pero cuando vamos a revisar también la historia de muchos de estos movimientos, empieza mucho a salir este tema de, bueno, pero es que es porque mis abuelos son de no sé dónde, porque yo sí tengo ancestros de no sé qué, hay que recuperar la vieja religión, no tanto a veces con el discurso espiritual, sino porque es un conjunto de valores que vuelve y emula seguramente, no sé, eso. Estos nacionalismos que aparentemente se han perdido, porque hoy día pues el mundo es mucho más variado, hay más diversidad cultural en cada uno de estos territorios, y ese es un tema muy incómodo, pero que toca tomarlo. Y más cuando, insisto, llegan a Latinoamérica. Latinoamérica es como el que empieza a sacudirlos, porque dicen, bueno, eso, yo soy muy de acá, puedo creer en Woden, puedo creer en Cerridwen, los duendes y los seres, los espíritus de territorio que están muy en la mitología europea, los puedo emular acá. Y ese tipo de sacudidas hacen que también se empiecen a mostrar o a develar unos sistemas muy ortodoxos y, como lo dijo Joe, supremamente herméticos, no solo por el acceso en sí al Coven, sino porque de verdad casi que hay unas características socioculturales que si no cumples, te terminan realmente discriminando y rechazando. Eso también es un asunto muy fuerte de este tipo de sistemas. Yo, por ejemplo, lo que me fastidia, lo que me caga realmente es cuando el reconstruccionismo es al extremo. Sí. ¿Por qué? A ver, Rollo, por ejemplo, es antropólogo y claro que sabrá
mucho más que yo o de mucha gente sobre cómo eran las tradiciones antaño, ¿no? Pero yo creo que cuando uno es demasiado reconstruccionista, se olvida de dejar fluir y que realmente, independientemente que sea la Wicca, es muy importante lo que uno siente personalmente. El claro. Yo interior, qué siento, qué me gusta, qué no me gusta. Yo creo que es importante cuando nos queremos acercar a una deidad, saber de dónde viene, cuál es su historia, por supuesto. Por ejemplo, el error más común es decir que Hécate es la madre de las brujas, cuando Hécate nunca fue madre. No puede ser madre. Ni bruja. Entonces, yo, cuando hay ese reconstruccionismo también demasiado extremo, a mí me caga, literalmente. Porque es como lo que dice Rolo, ¿no? Es como que hay casi un racismo. Si tú no tienes ese nivel de entendimiento de quién era, cómo se practicaba y todo eso, es como que tenemos que volver a la Edad Media y hacer las prácticas de la Edad Media. Entonces, cuando realmente tanto la espiritualidad, independientemente de nuestro camino, y la práctica de la brujería va evolucionando, igual que el ser humano. Entonces, claro que es importante de saber de dónde venimos, pero hay que saber evolucionar también. Y ahí sí que hay muchos errores, considero yo, de gente que se puede oír como peleando, diciendo, no, es que si tú no haces como se hacía antaño en la Edad Media o en la antigua Grecia, es que estás equivocado. Vale, si yo entiendo cómo se hacía, pero quiero sentir de otra manera, ¿por qué no puedo? Y eso a veces me lo pregunto, ¿por qué no podría? ¿No? O intentar algo, no voy a decir algo nuevo, pero que ese camino me vaya guiando por otro camino que quizás es diferente de los demás. Entonces yo eso a veces el reconstruccionismo me gusta hasta cierto punto, siempre cuando hay un equilibrio. Y a veces hay esa falta de equilibrio. Igual que, por ejemplo, el movimiento New Age, ellos se fueron ya, digamos, por libre. También es como que olvidaron de dónde venían las cosas y cogieron cualquier parte y dijeron, eso es un camino espiritual. Y ahí sí creo que también se confundieron. Yo creo que muchas veces cuando vemos en redes sociales o leemos y tal, hay una falta de equilibrio, en el sentido de saber de dónde venimos, saber lo que es, pero también aprender a fluir y vivir la experiencia, porque realmente cualquier camino religioso o espiritual se trata de una vivencia personal. Es verdad. Y ahí sí voy a aportar una cosa, como antropólogo, es que las tradiciones se inventan. O sea, en lo religioso, en lo cultural, cualquier tradición, tomen cualquier tradición de España, de Colombia, de cualquier lugar del mundo, todas en algún momento surgieron, son inventos o fueron evolucionando y se tomaron elementos de una costumbre anterior. Eso es así. Y en lo religioso y en estos sistemas funciona con la misma estructura. De hecho, uno de los mitos, aunque las imágenes son muy bellas, pero por ejemplo, en esos afanes reconstruccionistas, muchos wiccanos y paganos que, digamos, radicalizan y terminan romantizando, entonces les encanta ir a Stonehenge, ¿no? A hacer rituales. Stonehenge no tiene absolutamente nada que ver por el periodo en el que surgió. De hecho, entonces, es un ejemplo exacto donde también por hacer un reconstruccionismo radical se termina cayendo en unas ciertas ingenuidades y en unos nuevos mitos. Es un ejemplo muy bello, o sea, no tiene por qué haber wiccanos, vea, tú lo sientes energéticamente, sí, pero no creas que Stonehenge es una figura de lo wicca, porque eso es extremadamente antiguo, eso es del megalítico y si había algo en el megalítico, tal vez si había un culto, seguramente por allá a una figura de lo femenino que todavía era demasiado incipiente y no lo que hoy día, digamos, se ha venido construyendo. Ahí versan varios mitos. Yo, por ejemplo, con lo del reconstruccionismo, y que tiene que ver mucho también con la Wicca, pero ahí te hago una pregunta a ti, Rolo. Sí. Es decir, el mundo de las runas. Me imagino que se encontraron runas o hay escritos que hablan
en su día cómo se hacían las runas, me imagino, no lo sé, ¿no? Pero imaginemos que antaño se hacían las runas con huesos, estoy inventando, ¿eh? Hoy en día se puede hacer runas con piedras o con madera, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que quiero decir, es como si hay gente que quiere estar tanto a la base de lo que eran las cosas, como decir, no, antes se hacía de hueso y entonces no podemos hacer con piedra ni con madera. Y eso es a mí lo que me caga realmente, esas cosas, ¿no? Es que, por ejemplo, fíjese que el pagano o la pagana critica lo católico, obviamente. O sea, digamos, la Iglesia Católica y lo abrahámico es como una especie de enemigo ahí oculto, pero, hombre, hay que aprender cosas. ¿Y por qué quiero apelar a lo católico? Pues, si el catolicismo fuera tan radical como todo mundo lo piensa, pues todo mundo sería católico de una manera, o sea, del escenario donde surgió. ¿A qué me refiero? Hay prácticas católicas que son muy de España. Hay prácticas muy católicas que son latinoamericanas, porque en esos encuentros culturales los sistemas se alimentan unos a otros. Eso es lo que muchos radicales ortodoxos de la Wicca tampoco han entendido. Yo particularmente, y sé, pues por respeto no puedo parafrasear a Vivian, mi esposa, pues porque no está, pero me consta que ella es de las que les diría, y a los oyentes, a mí no me jodan. Ella diría, ¿cuál Garner? ¿Cuál Scott Honeygham? Exacto, yo sí o sea, tengo unas bases, me inicié, pero yo fluyo porque, pues, es decir, yo soy de un territorio específico. En este caso, soy bayuna, soy del suroccidente de Colombia. Crecí con una sensibilidad ante ciertas plantas, hacia ciertos climas, y eso ya lo hemos hablado muchas veces. Y como siempre, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica podemos seguir la rueda del año. Ahorita viene Beltane, hace poquito estuvimos celebrando Ostara, pues en el hemisferio norte, pero como siempre lo hemos dicho, aquí ni Joe ni yo podemos decir, ¡uy! ¡Qué bien que ya se terminó el invierno, llegó la primavera! No, o sea, ahí sí hay otro tipo de conexión energética, hay que entender esos cambios estacionales, pero nosotros no vivimos eso. Nosotros no podemos decir, ¡yule! Y ¡uy! Ahora sí empezó el invierno, preparémonos. Seguramente Taliesin en el norte de España sí, claro, sabe lo que es un invierno. Joe y yo se vive más como un gusto y más como una celebración personal, porque es que igual uno así quisiera, no va a conseguir los ingredientes, por ejemplo, que algunos paganos logran para cada celebración. La abundancia de los alimentos es muy importante en ese tipo de celebraciones, pero regularmente son alimentos de época y de temporada. Nosotros no podemos porque no. O sea, exacto. Y es alguna vez lo hablamos otra vez con Sebastián Brujo del Sur. Cada practicante de Wicca, ese es otro mito, o sea, sí, puede tener como estructura la rueda del año y ciertas festividades, está bien, pero hay que aprender a ser muy sensible en su territorio. Ejemplo, claro. Joe y yo que somos de Colombia, sabemos que marzo, abril es inicio de temporada de lluvias. Bueno, cuando no hay calentamiento global y el clima no se pone loco, o sea, entonces nosotros tenemos que decidir, coincide con Beltane, pero para nosotros Beltane es temporada de lluvias. Puede ser lindo porque, como lo dijo Taliesin, es de cópula, es de empezar a fertilizar, es la fertilización de la tierra y de la vida. La lluvia es la que hace que la tierra se vuelva fértil. Pero miren lo bonito, yo lo estoy interpretando desde mi territorio y obvio, si vamos a celebrar Beltane, Joe y yo, seguramente van a ser con plantas y con alimentos que locales, se consiguen acá y con un tamal bayuno, y por qué no, y Taliesin lo hará. Bueno, no conozco la comida del norte, pero seguramente Taliesin va a poder tomar una mandrágora y Joe y yo podremos tomar un jengibre, que es lo más parecido, de raíz a una mandrágora que tenga forma humana, si queremos hacer algún tipo de ritual. Y yo que reitero, porque creo que es el otro principal mito de lo Wicca. Yo particularmente sí creo que esto ha sido... Pero Benita, interrumpo, Rolo, y quiero hacer un comentario que muestra el radicalismo en la diferencia de lugares. Por ejemplo, en España, y Taliesin me va a corregir, hay una celebración muy importante donde los sacerdotes se visten
con sus túnicas cónicas, ¿no? Las que son un gorrito blanco. En Semana Santa. Claro, completamente tapándoles el rostro en forma de cono. Y la celebración es divina. Ustedes saben que yo soy muy cercano a ciertas tradiciones españolas porque mi familia vive en España hace muchos años. Tú llevas esta celebración a Estados Unidos y te van a apedrear porque lo van a relacionar directamente con el Ku Klux Klan. Entonces, es que, además, lo del Ku Klux Klan, lo que es cónico, el gorro, viene justamente de los portadores, porque son portadores de la Semana Santa, que es en la zona sur de España, todo lo que es Sevilla y bueno, todo lo que es Andalucía, y viene de ahí. Y lo que tú dices, yo es si vas a Estados Unidos, claro. La repercusión es distinta, es completamente distinta. Y estamos hablando de las mismas túnicas. Pero en España se celebran y en Estados Unidos te van a masacrar. Claro. A ver, retóricamente hablando, ¿no? Es verdad. Pero cada cual se tiene eso que adaptar a su territorio, a su contexto, porque eso es un principio de toda historia cultural, insisto. Cojan cualquier tradición, la más elemental, y se van a dar cuenta que es una invención. Yo siempre pongo este ejemplo. Miren, y vamos a jugar un poco a mis estudiantes, pero es elemental. Taliesin, a ver, en serio, tú a ver qué sabes de Colombia. Cuando yo te digo Colombia, ¿cuál es el principal producto de consumo? No me vayas a decir que la marihuana, la cocaína, porque te matan. No, ¿qué producto legal es el que, aparentemente... El café. Bueno, y el café es de origen africano. De nuevo, sí, exacto. O sea, traído en América por españoles. Exacto. Y si yo digo Suiza, ¿qué se me viene a la cabeza? Además de relojes. Chocolate. Y el chocolate, el cacao es de origen americano. O sea, es el ejemplo más bello de que el sistema de la colonización y el intercambio de bienes han generado otro tipo de identidades. Colombia es azúcar, banano, café y ningún producto de esos es originario. Así de sencillo. Y el chocolate es de origen mexicano, pues fue terminado de domesticar en México y pues los suizos. La salsa napolitana, el tomate es de origen americano. Claro. Los espaguetis son de origen chino, pero no hay nada más italiano que una pasta napolitana, claro. ¿No es cierto? La patata, patata tal, no es de aquí. Y mira que en España comemos patata. Huevos con patata. No es de aquí. Bueno, solo por matar la curiosidad, yo relaciono España directamente con las aceitunas. La oliva. No, sí. Eso sí, porque España tiene, no sé si es no quiero exagerar, casi la mitad de producción de aceite de oliva. Pero la pregunta es, ¿el origen es español o es de otro lugar? Bueno, aquí está repleto y yo creo que sí es español. No quiero mentir, pero creo que sí. Sí. Y sobre todo la parte del sur, ¿no? Porque la aceituna necesita mucho sol. Y bueno, no sé si sabéis, yo creo que nos desviamos un poco, pero justamente hablando de la rueda del año y todo eso, aquí en España el tiempo es muy variable. Es decir, por ejemplo, en invierno hace frío de verdad, pero en verano hace mucho calor. Por ejemplo, en el sur de España, Sevilla, llegamos a temperaturas de 52 y 53 grados. No sé si os imagináis. Yo que estoy en el norte, que es la parte más fresca, más fría, en verano estamos a 30, 32 grados y es la más fresca, ¿no? Pero lo gracioso, Madrid centro, en verano 45, 46 grados, en invierno 4 o 5 bajo cero. Claro. Es decir, la diferencia es abismal. Y por eso, volviendo a lo que era la rueda del año, yo tengo un vídeo en YouTube donde digo, ¿por qué no sigo la rueda del año? Realmente sí la sigo, pero según el territorio. Claro. Según el territorio, exactamente. No la sigo porque otro error, yo creo, de la Wicca, no de la Wicca, que la gente no entiende, es que la rueda del año, sí es verdad que hay fechas muy concretas, pero también uno tiene que aprender a fluir y ver dónde vive en su territorio para adaptar esa rueda del año. Claro, aparte yo me atrevería a decir de una forma muy responsable que incluso estas mismas celebraciones o los sabbats, por así decirlo, se han vuelto un constructo moderno, por así decirlo, porque lo que realmente te pide Wicca de
ok, estas son las celebraciones, esto hay que hacerlo, estos van a ser nuestras prácticas, son los esbats, que son básicamente los ciclos de la luna. Exacto. O sea, a Wicca, o por lo menos los sistemas que yo conozco como tal, les da igual si celebras Samhain, si celebras Yule, si celebras Beltane, pero los esbats, los ciclos de la luna, sí merecen un respeto y una celebración y una práctica ortodoxa, y sí, que es lo que ellos dicen ortopraxis. Los esbats son sagrados. A ver, yo creo que la rueda del año es muy importante, también. Yo creo que si uno no sigue un poco la rueda del año, no entiende lo que es realmente el ciclo de la vida o el ciclo de la naturaleza, ¿no? Pero sí está claro que tampoco tiene que ser, porque la naturaleza no entiende de el 1 de mayo es tal fecha y ya empezamos, o el 23 de febrero es tal fecha y tenemos que hacer ese ritual. La naturaleza va por libre, y va por libre dependiendo de qué zona estemos. Claro, pues a ver, de hecho, el 1 de mayo en el hemisferio norte se celebra Beltane. Sí. Pero en el hemisferio sur se está celebrando ¿qué? En ese momento es Samhain. ¿Samhain? Claro, Samhain. Sí. La noche, sí, la oscuridad y ahora volviendo al tema, por ejemplo, agosto que sería pues en el hemisferio norte, Lugnasá, la primera cosecha. Yo seguramente, bueno, porque en Colombia agosto es la tradición de llegan los vientos, o sea, hay que aprender, o sea, claro, puede coincidir con algo muy bello, además porque aclaremos una cosa, geográficamente, nosotros hacemos parte del hemisferio norte. Pero claro. en cuanto a clima, en cuanto nosotros estamos en el mero centro. En el trópico, lo que se llama la zona tropical de la Tierra. Por eso no tenemos estaciones, pero tenemos la gran ventaja de un sol que siempre nos pega directo a tal, claro. Y así no siempre le va a pegar tan directo el sol. Por eso esperan con ansia los veranos. Pero creo que esa es otra de las conclusiones bonitas y de los mitos. Y es que la Wicca tiene unos principios y unas estructuras, pero hay una práctica que a Taliesin la aterriza en lo personal, hay que dejar fluir, pero hay una triangulación, leer el territorio. O sea, no se trata de que me comí un libro y entonces me aprendí todos los conceptos, como dice yo, de los esbal, los sabat, y pare. No, hombre, venga, mira tu territorio, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, entonces, Vivian a mí siempre me ha enseñado eso. O sea, cuando ella, digamos, me empezó a formar mucho más, ella me decía, no, es que tú tienes que aprender, además porque uno es muy de ciudad, ¿no? Entonces me decía, tienes que aprender a salir y a no tener afán. Escucha el viento, mira esta hoja, porque esta hoja es verde y esta es un poco, o sea, mucho sí parecía, eso parece como si me estuviera haciendo un maestro por allá oriental, y sí, como pequeños saltamontes, mira, tienes que tener en cuenta eso. Pero es así, o sea, aprende a contemplar, siente tu territorio, siente tu entorno, porque sí, puedes tener mucho concepto, mucha imagen de dioses en tu cabeza, pero al final, exacto, esto es de sentir. De hecho, hay una anécdota muy bella que las quería compartir, ya que este podcast es popular, hay que ponerlo popular. Miren, hay una serie que a nosotros nos llegó incluso muy traducida desde España cuando yo era chiquito, y se consigue en YouTube, que se llama Érase una vez el hombre, no sé si la conozco. La conozco y te voy a decir, no es ni española, es de Bélgica. Belga. Claro, sí, porque los títulos son en francés. Bueno, pero es que a nosotros nos llegaba en la traducción al castellano, pero la traducción con acento español. Si ustedes miran el capítulo 3, así, le estoy haciendo propaganda esta que se llama El hombre de Cromañón, pero no. Es muy bello porque uno de los personajes está moliendo los huesos, mira al cielo y empieza a hacer el primer calendario lunar, claro, marcando la luna y los días que hay serruchando entre una fase y la otra. Claro, es muy de niños, pero es muy acertada. Y hay algo muy bello, ese mismo personaje llega un momento en que, mostrándonos también cómo empiezan a aparecer estos primeros entierros, esta práctica fúnebre, que está obviamente ya muy relegada con el nacimiento de la práctica religiosa. El hombre llega y forma literalmente esa famosa escultura, es una de estas figuras arqueológicas más famosas, de eso, del concepto de una grandiosa madre, o sea, esta mujer supremamente voluptuosa, redonda, de senos grandototes, que es precisamente figuras arqueológicas muy típicas de esa edad de piedra,
que nos empieza a indicar que esto nació fue conectados eso, con el territorio, con la cosecha, con el agua, con el hielo. O sea, ese de todos modos para mí sí es un principio de Wicca que hay que seguir en cada contexto, en cada territorio. Para mí eso sí es bonito y por eso es chévere que lo Wicca a veces no sea tan dogmático. Porque, por ejemplo, se habla del vino, o sea, eso es muy Wicca, hay que tomar vino y a mí me encanta, pero hay otras bebidas, hay otras esencias que también están en los territorios que a veces también digo, son esos licores que salen fruto de eso que brinda el territorio y que también tienen su magia. Yo particularmente sí quiero aportar al debate o a la desmitificación de lo Wicca como un sistema que tiene que ser ortodoxo y rígido. Hay que entenderlo en el contexto en el que nace, pero se tiene el derecho, eso sí, con criterio, respeto y coherencia, de que creativamente se adapte al territorio y a la cultura de quien lo va practicando. O sea, yo en eso sí soy un poquito más de mente abierta, no soy ortodoxo para nada. Yo creo que uno de los errores que la gente comete sobre la Wicca es simplemente leer un libro o dos, como mucho. Sí. Y además de esos libros, digo yo, malos porque son bestsellers, que está de moda, pues todo el mundo lo compra. Y yo siempre digo, si tú quieres conocer realmente una tradición, o por lo menos intentar opinar, digo intentar, no con el derecho, pero intentar opinar, es acércate a esa tradición. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero saber un poco más, y estuve hablando además un poco con Franklin, que lo conoce, sí. ¿no? Porque claro, yo quería saber un poco más sobre lo que es la mitología nórdica y todo eso, y me pasó unos PDFs. Claro, yo, ¿cómo voy a hablar de las creencias nórdicas con 2 artículos que he leído en internet y no sé nada? No, tendré que acercarme pues o a Rollo o a Franklin, que son ya gente que está dentro, y ahí sí me podré hacer una idea. El problema es que hoy en día se habla de la Wicca de una manera muy ligera, porque leyeron un libro, escucharon un vídeo en YouTube y ya está, yo sé lo que es la Wicca, y muchos hoy en día, por desgracia, no vale para nada, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo soy brujo o bruja, pero no soy Wicca. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Exacto. Ahí ya me estás demostrando que estás juzgando la Wicca sin saber lo que es realmente. O lo contrario, soy Wicca porque, ya hago magia, y como que automáticamente eso me hace ser Wicca. No necesariamente, porque es seguir un estilo de vida, es compenetrarse con una forma específica de pensar, de vivir el día a día. O sea, porque, vuelvo y repito, en Colombia tal vez todavía no se ha fortificado así, pero en otros ya es un sistema religioso, y hay que decirlo sin miedo. O sea, para muchos ya es religioso. De hecho, es muy bello. Hay un documental donde en el gobierno de George W. Bush, los primeros veteranos que empezaron a morir de guerra y que se declararon en algún momento de su vida Wicca, tuvo que haber toda una reforma federal en los Estados Unidos para que en vez de la cruz o en vez de la estrella de David o de la lunita musulmana, ya empezara a aparecer el pentáculo como un signo válido en los cementerios. Entonces, esto hay que ponerlo siempre en la historia y habrá mucha tela que cortar. Claro, es que yo creo que eso es lo elemental, y ya para ir terminando, porque como siempre se nos acorta el tiempo, no se nos alarga la conversación, se nos acorta el tiempo. Hay que conocer las tradiciones, como dice Taliesin. No hay manera de saber qué es uno o de qué quiere uno. O sea, es que esto va más allá de cómo me ven o de lo que quiero mostrar. Esto va es a lo que yo soy, a lo que quiero ser y cómo me quiero construir. Entonces, si te gusta la Garnerian Wicca, pues trata de aprender dentro de lo que se conoce lo más posible. Acércate a personas que sean garnerias y que te expliquen verdaderamente cómo es la tradición. O en el caso de Alexandrian, o Corelianos, o Sachs, o bueno, todas sí. Todo el umbral el espectro de Wiccas que hay, que es precisamente, ¿por qué hay tanto espectro Wicca? Pues por la necesidad de las personas de llevar la tradición o de llevar las prácticas a su forma de ser, a su forma de ver el mundo. Si no hubiese surgido esa necesidad en Alexanders, no existiría los Alexandrians.
Si no hubiese existido esa necesidad en Raymond Buckland, no existiría Saks Wicca. Y así podemos hablar de todas las tradiciones. Que sí, que las convencionales son Garnerian y Alexandria. Sí, pero pues hay una gama mucho más amplia, mucho más abierta, en la cual uno se pueda sentir más cómodo o, ¿por qué no? Están las prácticas solitarias y cada quien puede ejercer su práctica como mejor le parezca y con el mayor respeto posible. Sin embargo, listo, sí hay muchos mitos que hay que derribar, pero yo sí creo que la disciplina y la dedicación es una parte esencial de cualquier práctica espiritual que uno quiera seguir. Porque tampoco se trata de ir a una iglesia católica y seguir a rajatabla lo que está diciendo el sacerdote, o de ir a una iglesia protestante y seguir a rajatabla lo que está diciendo el pastor, o yo qué sé, o ir a una comunidad indígena y seguir a rajatabla lo que dice el taita. No, pero venga, explíqueme, cuénteme, yo quiero aprender, yo vine a aprender, yo quiero conocer. Y ya cuando uno conoce, pues decide qué camino seguir. Creería yo que por ahí es la cosa. El conocimiento, el estudio y la práctica es lo que realmente hacen que el camino se desnuble, por así decirlo. Exacto. Sí. Totalmente. Yo, por ejemplo, como he dicho antes, estoy, digamos, una época de transición o de duelo con la tradición que seguí durante muchos años. Y bueno, eso lo puedo decir porque está en redes sociales. Por ejemplo, el día 7 en Madrid hay una reunión de gente iniciada de Wicca Garneriana con los buscadores. Los buscadores justamente son gente como yo que se quiere interesar o quieren saber un poco más. Y es lo que digo, ¿no? Yo no podría hablar de Wicca Garneriana si no conozco a nadie o si no me voy acercando o intento indagar, buscar, entender, porque seguramente las diferentes ramas de la Wicca tienen conceptos, aunque muy parecidos, pero una manera de entender las cosas diferente, me imagino, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy importante el estudio y sobre todo antes de hablar de un tema como si fuera una verdad absoluta, hay que acercarse un poco más y hay que estudiar un poco más y hay que rascar un poco más de la superficie, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo creo que no siendo más, como siempre se nos queda mucha tela por cortar, mucho tema por hablar. Esperamos que todo lo que nosotros aquí, pues echando carreta, charlando, comentando dentro de nuestros puntos de vista y conocimiento, les haya servido de algo y les siga sirviendo, por lo menos para despertar ese bichito de la curiosidad. Nosotros no le estamos diciendo vuélvase Wicca, no, o vuélvase pagano, o sea druida, o no. Aquí no le estamos diciendo nada. Aquí estamos mostrando dentro de nuestros conocimientos alternativas y de una u otra forma para que dentro de lo que nosotros consideramos pues tampoco se lleve conceptos equivocados que se va a encontrar en las redes sociales. Así que pues bueno, como siempre para nosotros es un gusto estar y compartir con ustedes. Esperamos que cada uno de estos episodios sea rico y muy agradable y lleno de conocimiento. Y pues nada, nos vemos en un próximo episodio. Rolo, Taliesin, un abrazo. Un abrazo, como siempre. Un abrazo, chao, chao. Bueno, chao, chao. Un abrazo a todos, chao.